Géminis, del 22 de mayo al 21 de junio. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Las irradiaciones que vienen a nosotros mientras el Sol pasa por el signo zodiacal de Géminis nos inspiran y animan a escuchar la verdad de Dios que llena el universo entero, para que la conozcamos y comprendamos y podamos llegar al fin a ser perfectos como Él es perfecto. Para alcanzar esta realización debemos tener abiertas las ventanas del espíritu y de la mente, no permitiendo que ninguna duda, temor, ansia o preocupación nos ofusque y podamos descubrir la verdad, que nos hará libres de toda condición adversa. Las notas clave para la meditación de este mes solar son razón, adaptabilidad, conformidad, proporción, cualidades que nos ayudarán a establecer el equilibrio mental que permitirá desarrollar el poder de la lógica y adaptación a las siempre fluctuantes condiciones externas y balancear así los ingresos y egresos de nuestra energía vital. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Primera de Corintios 2:9. Muchas gracias, Augusto. Servicio del Templo de la Fraternidad Rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas mientras escuchamos el saludo Rosacruz. Queridas hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que se necesitan para su adelante. Estos ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi herencia para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón. No se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada,
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, empero, el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Pero si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridas hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo aquella su definición de la grandeza que dice: aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del Espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo, y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos minutos sobre la palabra servicio. Oración Rosacruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda, para compartir con otros
lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Darnos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Que así sea, Padre. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de los magnéticos. Que así sea, Padre. Así sea. Que así sea. Antes de comenzar, les quiero comentar algo. Una amiga nuestra que siempre nos ve, se llama Jimena Elisa Portillo Muñoz, que es de Madrid, nos ha hecho una pregunta. Y entre todos podríamos quizás buscar la forma de contestarle, ¿no? Hacemos lo posible por contestarle. Y la pregunta es, la voy a leer. Me gustaría saber a qué jerarquía pertenece el Cristo en la enseñanza Rosacruz de Max Heindel. Para mí, a los arcángeles. Es una jerarquía arcangélica, ¿no? Es el primero de los arcángeles, Cristo. Excelente respuesta. Claro, es el iniciado mayor, el primer iniciado de la jerarquía arcangélica. Hermosa respuesta, excelente. ¿Alguien quiere complementarla? Es como para decirle a nuestra querida amiga que nos ve siempre. Y su casa, la casa de Cristo, es el sol, ¿no? Es su casa, es el sol, donde están los arcángeles, porque es una vibración súper alta de fuego y solamente los arcángeles pueden aguantar esa energía tan elevada, ¿no? Podría decir más cosas, pero no sé si a lo mejor no es acertado. No, pero está bien. Lo primero que comentamos es perfecto. Si es una jerarquía arcangélica, él es el iniciado mayor de esa jerarquía. Y ahora hoy es la ascensión aquí en España, es la ascensión. Entonces hoy marcha al sol, a su casa, ¿no? A hacer el recorrido hasta el sol y después vuelve a bajar, pero ahora está de camino. Está regresando al Padre. Por ejemplo, los seres humanos, nosotros, somos la jerarquía humana. Y nuestro signo o el signo al cual pertenecemos es Piscis. Como para tener una idea de las jerarquías. Y la palabra jerarquía es una palabra bastante bonita porque es una manera de calificar, digamos, que hay entre diferentes, pueden ser personas, dioses, objetos, ideas, cosas. Uno le da una jerarquía, ¿no? Que le da una posición dentro de algo, dentro de un conjunto. Entonces, dentro de lo que son las divinidades, las jerarquías espirituales, las grandes jerarquías a la cual nosotros pertenecemos, se dividen en humano, ángel, arcángel y así para arriba. Hay mucho más todavía. Sí, Osvaldo. Adelante, querido Raúl. No, hablando de las jerarquías, para completar jerarquías, nosotros son seres que han logrado un más elevado desarrollo espiritual dentro del plan cósmico, digamos, ¿no es cierto? Y arrancando por la oleada de vida humana, según nos dice Max Heindel, parecería ser que Jesús de Nazaret, Jesús, es el más elevado iniciado de la oleada de vida humana, por el hecho de haber hecho el gran sacrificio de entregar su cuerpo, su vehículo físico y vital al Cristo, para que pudiera cumplir con su misión. Entonces, así nos dice Max Heindel, ¿no? Jesús de Nazaret es el mayor exponente, digamos, de la oleada de vida humana. Con respecto a los ángeles, lo tenemos, es Jehová, el base,
que guió nuestra evolución, ¿no es cierto? Antes de la venida de Cristo, Jehová era nuestro líder que guiaba a toda la humanidad. Jehová o el Espíritu Santo, es el mismo ser, que tiene esas dos denominaciones, el Espíritu Santo y Jehová. Después tenemos, siguiendo, ¿no es cierto?, el arcángel, la oleada de vida de los arcángeles, que está por 2 grados por encima nuestro, lo tenemos al Cristo, el Cristo cósmico, que es el supremo iniciado, el más elevado de la jerarquía arcangélica. Y dentro de la jerarquía, de los señores de la mente, hablando de los señores de la mente, ¿quién es el más grande y elevado, iniciado? El Padre, nuestro Padre Celestial, el Padre, el creador de nuestro universo. Es el más elevado, iniciado de los señores de la mente, que nos dieron el germen de la mente. El germen de la mente que tenemos actualmente fue otorgada por justamente los señores de la mente con Jehová a la cabeza. Y los mercurianos nos ayudaron para perfeccionar, nos ayudaron para que pudiéramos desarrollar con perfección, y también la ayuda recibimos de ellos, de los señores de Mercurio. Bueno, más o menos para completar el tema. Sí, yo quería hacer, ya que se está tocando este tema importantísimo, gracias a la pregunta de la amiga Jimena, unas cosas que a veces a mí me ponen en cierto nivel de confusión. Acaba de decir Raúl, ¿no?, que el Padre es el creador del universo, pero el Padre es el creador del universo, de nuestro sistema solar, o Dios, porque de Dios emana el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, a quien conocemos como el más elevado iniciado del periodo de Saturno, los señores de la mente, entiendo yo que no es Dios. Dios está por encima, ¿no? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, ¿no?, elevadísimos, pero no son Dios, ¿no? Entonces, esa es una confusión que yo tengo. Otra confusión también que a raíz del día miércoles que estuvimos con el grupo de Perú tratando justamente el origen de los periodos de manifestación, periodo de Saturno, solar y lunar, yo siempre, ¿no?, y he escuchado a otros amigos, pero yo siempre tenía la idea de que, y lo manifestaba cuando me preguntaban, ¿quiénes somos? ¿Qué somos nosotros?, ¿no? Nosotros somos un ego, un triple espíritu evolucionante, era mi respuesta, ¿no? Y muchos han concordado conmigo en eso, que somos un ego, ¿no?, que está dividido en 3, que es un triple espíritu, y que está primero en involución, cuando hemos llegado a la cristalización, este periodo terrestre, y luego estamos en evolución porque nos vamos a elevar nuevamente hacia los mundos superiores. Pero sensu estricto, eso no es así. Nosotros no somos un ego, un triple espíritu. Esos son vehículos que hemos adquirido, ni siquiera emanados de nosotros mismos, sino otorgados por grandes jerarquías como los señores de la llama, los querubines y los serafines, ¿no?, que nos otorgaron cada uno el germen del espíritu divino, el germen del espíritu de vida y el germen del espíritu humano, emanados de sí mismos. Por lo tanto, ese trío de espíritus que conforman el ego son vehículos. No somos nosotros somos espíritus virginales. Pero eso nunca se menciona y nunca se muestra en un cuadro. Siempre se muestra el cuadro de la evolución, los vehículos que hemos adquirido, el triple espíritu o ego, el triple cuerpo, cuerpo de deseos, cuerpo vital, cuerpo físico y el eslabón de la mente. Pero nunca se dice a quién pertenece. Nunca hay un cuadro que diga, esto pertenece a. Y eso pertenece al espíritu virginal que somos nosotros, que somos los que estamos en la evolución, ¿no? Entonces yo siempre he escuchado, yo mismo siempre le he manifestado, repito, que nosotros somos un ego, que el ego es la esencia emanada de Dios y es la que evoluciona, la que renace constantemente en cada vida. Pero el senso estricto no es así. El ego es un conjunto de vehículos, elevados, pero un conjunto de vehículos, otorgados por grandes jerarquías. ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Somos espíritus virginales. Pero poco se dice de eso, o sea, poco se dice, nosotros somos espíritus virginales que nos encontramos en una peregrinación y estamos en esa peregrinación, hemos obtenido tal cantidad de vehículos con los cuales podemos manifestarnos. Entonces sucede ese tipo de confusiones. Por ejemplo, la primera que manifesté sobre ¿Dios es el Padre o son entidades distintas?
Y esta, ¿nosotros somos un ego o el ego es un conjunto de vehículos? Dios, perdón, eso lo hemos visto el domingo, Augusto. Son las distintas clases de jerarquía, nosotros mismos somos dioses evolucionantes, como un mismo dice, somos una chispa divina, somos hijos de nuestro Padre. Por eso se dice Dios Padre, es el Dios de nuestro sistema solar. Es una categoría de Dios. Así como lo hemos visto, está el absoluto, el ser supremo, los dioses, hay unas distintas denominaciones y jerarquías, pero todos son dioses que están evolucionando. Y nosotros seguimos el camino, como dioses en gestación, que estamos en este mundo físico, ¿no es cierto? Yo lo entiendo así. Que lo vamos a ver ahora, que ya lo hemos visto, te digo, repito, el domingo, es bastante complicado, no complicado, sino que es sujeto a distintas interpretaciones y variaciones de ideas, de pensamiento. No, claro, Raúl, o sea, obviamente nosotros somos dioses en formación, en un futuro muy lejano aún, pero para estudiarlo, para, digamos, entenderlo mejor, comprenderlo y poder transmitir lo que es la idea de estas reuniones, debemos ser, digamos, un poquito más concretos en cuanto a lo que queremos transmitir. O sea, por eso mi pregunta es, ¿Dios es el Padre? O el Padre, al igual que el Espíritu Santo y el Hijo, son entidades muy avanzadas, como vimos en el domingo pasado que dice el texto, emanaron de Dios, ¿no? Son entidades que han emanado de Dios, emana de sí mismo Dios a estos grandes seres, ¿no? Pero la gente se puede confundir cuando decimos Dios Padre, Padre es el Creador y luego Dios, entonces, ¿cómo es la cosa ahí para tenerla más, digamos, más precisa, ¿no? Y la otra también, como te decía, generalmente yo siempre usaba el término de ego cuando me refería al espíritu que evoluciona, ¿no? Pero en su estricto el ego es un conjunto de vehículos, quien evoluciona es el espíritu original, y que muy pocas veces se trata a la hora de formar los cuadros, los gráficos, diciendo, acá está el espíritu original, estos son sus vehículos, y así viene su peregrinaje, ¿no? Siempre se habla de la humanidad, de la humanidad en evolución y todo eso, pero nunca se manifiesta claramente quién es el que está evolucionando. Puedo contestar desde mi punto de vista, ¿no? Y está perfecto lo que está manifestando Augusto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, que tenemos que buscar de ser lo más claro posible cuando transmitimos un concepto o una idea, pero también estamos sujetos a la interpretación de que cada uno puede tener al respecto de eso. O sea, siempre tenemos que tener presente que ninguno de nosotros tiene la última palabra respecto de un punto. Así como lo ves vos, desde mi punto de vista, yo pienso que sí hay cuadros que expresan, no un cuadro genérico que expresa todo lo que vos estás diciendo, sino un cuadro que, por ejemplo, que dice que el ser humano está constituido por 7 vehículos, ¿no? Cada uno de los vehículos son 4 materiales y uno espiritual. Eso lo hemos visto en los primeros capítulos del concepto, donde se habla del cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo de deseo, la mente, el espíritu humano, el espíritu de vida y el espíritu divino, que son y conforman, ¿cierto?, la parte espiritual y la parte material. Cuando hablamos de la parte espiritual, hablamos del triple espíritu. El triple espíritu, desde mi punto de vista, querido amigo, emana del ego. O sea, lo que hicieron las grandes jerarquías cuando despertaron los gérmenes del espíritu divino, del espíritu de vida y del espíritu humano, ¿cierto? Lo que hicieron fue despertar en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro ego, la cualidad espiritual que hace que eso se manifieste. Recordemos que pasamos por diferentes estados evolutivos. Cuando estábamos en el estado de conciencia mineral, nos faltaban los otros vehículos, inclusive nos faltaban los otros aspectos divinos. Un momentito, adelante, justamente sí. Para no perder el hilo de lo que está diciendo. El concepto es claro, no dice que despertaron en nosotros, emanaron de sí mismos el germen del espíritu de vida y el espíritu humano. O sea, las jerarquías de los querubines que emanaron de sí mismos el germen del espíritu de vida, y los serafines que emanaron de sí mismos el germen del espíritu humano. No dicen que despertaron algo que estaba dormido en el espíritu original.
emanan de sí mismo esa esencia y el espíritu original la trabaja. Una Claro, vez pero que el la espíritu, obtiene, la trabaja. pero el Pero entonces espíritu original no es tiene esa parte, cualidad. ¿Cómo es posible? no, Mira la pregunta. o sea, tiene calidad para trabajarla, pero no para emanarla de sí mismo. Por lo Pero, tanto, como eso te digo, o sea, lo que se nos otorga es un germen que nosotros, es como que me dieras arcilla. La arcilla no es parte de mí, pero yo la voy a trabajar. no, pero en el ¿Entiendes? caso del Yo espíritu, con mi no hay inteligencia que va a forma, evolucionar, mira, en el caso del espíritu no hay forma que no pueda despertar algo que no esté en él. ¿Me explico? Es decir, si estos grandes seres nos dieron el germen de los diferentes aspectos divinos del ego, porque el ego contiene en sí esa cualidad que puede despertar. Lo que hacen ellos es, como decís vos, emanar de sí la frecuencia, el sonido vibratorio que corresponde a ese tono para que nosotros despierte. Lo emanan de pero por sí. eso. Pero ¿Me lo explico? mandan de sí, como te digo, es parte de ellos que te lo colocan a ti, Claro, pero ¿a quién se lo colocan? Pero ¿a quién? O pero es sea, te digo, parte de a quién todos se lo los dan? espíritus. No, pero te digo, ¿a quién se lo dan? Y se lo Yo dan al emano de ego que sí, está evolucionando. pero ¿quién es ese ego? Es el espíritu original. No Sí, es el el espíritu ego, el triple virginal, espíritu que nosotros. nosotros normalmente decimos que nosotros somos un ego. No, somos un espíritu original. A él Nosotros, le otorgan los dones y es el espíritu original, es el que está desarrollando toda esta evolución. El ego es el conjunto de vehículos que ha sido otorgado por las grandes jerarquías y que nosotros hemos trabajado y lo vamos y lo seguiremos trabajando hasta el final del periodo de Vulcano. Pero no es que nosotros en esencia somos el ego, como muchas veces se ha manifestado. O sea, nosotros somos un ego evolucionante, somos un triple espíritu que evoluciona. No, son vehículos, no, al igual que nosotros, el triple cuerpo. el espíritu es uno solo. El espíritu es uno solo, no hay nada. Lo que hace el espíritu, que emana de sí mismo estas cualidades, estos tres principios, ¿cierto? Que es el espíritu divino, el espíritu de vida, el espíritu humano, lo emana de sí mismo en un proceso evolutivo, para que a través de emanación pueda crear vehículos materiales y a través de ese proceso también crecer anímicamente. Esas cualidades están en el espíritu y lo que hacen las grandes jerarquías es ayudarnos a que nosotros podamos manifestarlas. Te doy un ejemplo, el ejemplo que da Max Heindel. Dame un segundo, Arnaldo, por favor. El ejemplo que da Max Heindel. Por ejemplo, Max Heindel habla que para despertar el amor en nosotros, ¿sí? Para que eso se manifieste en nosotros, porque es una cualidad del espíritu, el Cristo emana de sí mismo una influencia, llega a todos nosotros. Y la explicación que da, viste, como si fueran campanas, y dentro de esa campana está el ego. Entonces, la nota vibratoria que corresponde al amor que nos enseña y nos influencia Cristo, llega al espíritu y esa vibración produce que nosotros también despierte esa vibración. Porque no es que no esté, está. Solamente que aún no está en actividad. Entonces, esa influencia produce que despierte en nosotros. Por eso emana del Cristo el amor para que se despierte el amor en nosotros. De la misma forma, las grandes jerarquías emanan, ¿cierto?, las cualidades que corresponden a esos tres aspectos divinos para que despierten en nosotros. Y el que las construye, como decís vos, el que las arma, el que las nutre, es uno mismo, es el espíritu, el yo superior, el ego. Y cuando hablamos de espíritus virginales, estamos hablando de la oleada de vida que corresponde a esa denominación. Son los seres humanos que somos nosotros y otras oleadas que corresponden también dentro de este sistema solar a la oleada de vida de los espíritus virginales, que están en otros planetas. Es decir, nosotros pertenecemos a un grupo que se nos denomina como espíritus virginales, pero cada uno de nosotros es un ego, es un yo superior. Y de sí mismo emanan todas las cualidades a través de las cuales crece anímicamente. Y por eso está creado todo. Es lo que hablábamos la otra vez. El principio y el fin de todo lo que existe es el ego, porque todo lo que existe nutre o sirve para nutrir y producir en el ego el crecimiento anímico. Permíteme que le quiero dar la palabra a Arnaldo. Arnaldo. Bueno, buenos días a todos. Buen día, querido. Qué apasionante esto Sí, que hermoso. estamos presenciando. No hay muchos lugares en este momento en el planeta que estén tratando verdaderamente de concentrarse en estos elementos tan elevados, ¿no?
tan supremos. Como por ahí hemos dicho, y creo que volvieron a decir, somos muy ignorantes, ¿no? Somos muy ignorantes, tratamos de hacer lo necesario para comprender, y es bueno el esfuerzo de ser coherente, sin duda, de tratar de llegar a la esencia de las cosas. En principio, nosotros, de entrada nomás, se nos dice que del uno nace la manifestación. Y a través de la manifestación, la primer gran manifestación, que fue el Ser Supremo, de luego vienen los 7 logos en un plano inferior, siguen los procesos de manifestación cada vez más densos. Cuando llegamos al séptimo plano cósmico, bajamos 6, la pucha lo que hay desde arriba, de la que el mismo Heindel dice, de los 6 planos cósmicos nada se sabe. Y si alguien dice que sabe, bueno, bienvenido sería, ¿verdad? La realidad es que no sabemos la verdadera esencia, porque hasta el propio arquitecto de nuestro sistema solar está en el séptimo plano cósmico. Tiene 6 planos encima de él. Él, a su vez, fue una emanación de otra cosa. Y Heindel nos dice, en las enseñanzas, que cada uno de los espíritus virginales somos chispas, chispas del Creador. O sea que somos parte de él, verdaderamente somos parte de él. Y en eso, sin duda, Augusto es lo que él está afirmando. Él está afirmando esa chispa. Él está afirmando que, en principio, el verdadero yo original, no sé si se puede llamar yo a eso, pero vamos a llamarle de alguna forma. Ese verdadero yo original es esa chispa. Y esa chispa, como dijo Osvaldo, pero no hay duda que tiene todo el potencial. Lo que pasa es que en un principio, allá al principio de todo, recuerden que Heindel dice allá en el primero de los esquemas, que veníamos con toda esa semejante potencialidad, pero absolutamente latente. Absolutamente latente. Y justamente, este es el sentido de la existencia. Hay tanta cuestión con el miedo y el misterio de la muerte. No. El misterio verdadero, el enigma impresionante es la vida, ¿no? La manifestación, que viene desde allá arriba de todo y se entra a manifestar en esas pequeñas chispitas que van bajando en densidad y van siendo ayudados por distintas otras jerarquías, ¿verdad? Que ya han pasado por eso, o no sé si pasaron exactamente por eso, pero están en planos de conciencia aún superiores, de aún mayor excelsa divinidad. Entonces, desde ese punto de vista podemos llegar a decir que sí, Augusto lo que quiere decir es eso. El verdadero uno, o sea, la chispa que forma parte de aquel uno, el de más arriba, era aquel el que se manifiesta en el mundo de los espíritus virginales, pero que era absolutamente incapaz de nada. Absolutamente, tenía todo lo que tenía su creador, pero en forma absolutamente latente, como el bebito recién nacido. Y entonces sí, obviamente que eso vino a ser porque había que, de alguna manera, desarrollar ese crecimiento que para nosotros, le llamamos crecimiento anímico. En una de esas, para los grandes seres de otros planos, no sé cómo se llamará, bueno, no nos interesa por ahora porque además no lo entendemos. No llegamos a comprender qué es existir sin tiempo y sin espacio. Imaginen la parte de la conciencia. Nosotros no nos podemos concebir ni podemos concebir a nuestro universo sin algo finito, ¿no? Sin que tenga algunos parámetros de referencia para poder entender qué somos, qué no somos. Entonces, otras jerarquías están, muchos como mencionaron ustedes, querubines, serafines, bueno, la pucha, ¿no? Estamos hablando, pero imagínense lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es casi inconcebible para nuestra mente entender el desarrollo evolutivo que existe en eso. Y que emanan de ellos
en la sustancia de los planos espirituales correspondientes, cada uno emana en ese plano, ¿no? Para desarrollar el espíritu divino, emana de la sustancia universal del espíritu divino, ¿no? Y que la especializa, la individualiza para cada una de esas chispas, que a su vez esa potencialidad original, absolutamente latente, vibra, porque todo es vibración, ¿no es cierto? Todo es vibración, la ciencia de hoy en día sabe, todo es vibración, no hay partículas, no hay materia, como nosotros creíamos, todo es vibración. Ellos incentivan, ponen en vibración, no sé, Germen le llama más Heidegger, porque algún nombre hay que darle a todo eso. Y como bien dijo Osvaldo, esa chispa empieza a sintonizarse, sincronizarse, como un diapasón empieza a vibrar. Y esas vibraciones empiezan a darle entidad en cada uno de sus planos. Estamos hablando de cosas maravillosas, pero para nosotros abstractas, ¿no es cierto? Vamos a ser honestos, son como abstractas para nosotros. Está bueno entender y transmitir, mire, nuestro verdadero Dios de nuestro sistema solar. Y ya eso da un impacto. Ustedes leyeron hace poco acá, ¿no? Hemos leído que habla de que Heidegger dice a principios del siglo XX, millones de sistemas solares con humanidades más o menos de nuestro desarrollo. Nos creíamos que estábamos solos, que éramos los únicos, o creíamos que por ahí hay, no sé, pulpos devoradores, esas cosas que se ponen ahí en el imaginario colectivo. En realidad, la forma humana, el ser humano, en forma y en espíritu, es un modelo cósmico que se encuentra diseminado en toda esta infinitud que nosotros no entendemos. Porque yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es el infinito? ¿Qué es el infinito? En tiempo, en espacio, no sabemos qué, no podemos comprender realmente lo que es el infinito. O sea, que no exista el tiempo, ¿no podemos entender eso? Que el origen y el final de las cosas esté todo junto. Es muy difícil. Por lo tanto, a medida, Heidegger nos dice, y cuando lleguemos allá al capítulo más adelante, que ya hemos leído en la otra vez, la educación para el conocimiento directo. Cada uno, si persiste y consigue la iluminación interior a través de una vida de pureza, de servicio, etc., solo va descubriendo, guiado por, siempre hay alguien ahí que está a la espera, ¿no? Y nos guía. Tengamos fe, nunca nos descorazonemos. Siempre hay alguien ahí que si nosotros andamos a brillar, enseguida viene. Ellos están más ansiosos que nosotros de que crezcamos y comprendamos. Entonces es lógico, estas dudas de Augusto son bárbaras, porque imagínate, nos desarrolla esas necesidades, esas ganas. Lo que Osvaldo manifestó después cuando lo lean en el video, escuchen lo que Osvaldo dijo. Yo no la repito ahora, pero es excelente, digamos, ¿no? Como contestación a esa excelente idea de Augusto, porque Augusto dice, no, pará, no nos confundamos del todo. En nuestro verdadero origen viene de muy arriba, sumamente arriba. Pero bueno, Heidegger dice que nuestro ego, en nuestra manifestación, que va desde el mundo del espíritu divino, porque la manifestación es una manifestación, ¿verdad? Desde el mundo del espíritu divino hasta este plano que estamos ahora, son todas distintas manifestaciones en grados crecientes de densificación del espíritu. O sea, no hay materia, esas cosas. Es espíritu densificado. No entendemos nada qué es eso. ¿Qué es espíritu densificado? ¿Qué quiere decir? ¿Que esta mano era espíritu, la sustancia que forma esta mano? ¿Era espíritu? Sí. Pero ¿y cómo puede ser que ahora yo la veo y la toque y es dura? Bueno, cuando lleguemos al plano etérico consciente va a ser duro. Cuando lleguemos al plano de deseo consciente, también lo vamos a poder sentir duro. Cuando lleguemos al plano mental consciente, los arquetipos y todo nos van a hacer trabajar en cosas duras. ¿Duras?
en función del plano en que estamos. Entonces, el germen en el mundo del espíritu divino, el germen en el mundo del espíritu de vida, el germen en el mundo del espíritu humano, tienen su nivel de densidad muy profunda para ese plano. Y esa parte superior, que Margeinde le llama el ego superior, porque eso sí le dice, pero hay una identificación de ese ego superior que es manifestado con la chispa divina que es parte de Dios, pero que era absolutamente un bebé del cosmos, absolutamente inútil inclusive, porque si la dejaba como chispa ahí, no servía para nada eso. En cambio, cuando viene la manifestación y la identificación, aparecen las primeras los tres espíritus que le denominamos, podemos entender que eso es la parte del ego superior, la parte de lo que verdaderamente va a asimilar toda la esencia de toda la manifestación en sus vehículos anteriores, pero que recuerden que en el periodo de Vulcano, todo se asimila allá arriba, no queda nada. No queda ni espíritu humano, ni espíritu de vida, ni espíritu de vida, todo se asimila hacia arriba. Y llegaremos a la noche cósmica, asimilando. ¿Quién asimila? Ahí sí, el espíritu virginal asimila. Pero por el momento, la verdad, no podemos hablar del espíritu virginal porque es absolutamente... Queda medio feo que yo diga, pero así solo como la chispa es inútil. No sirve para la manifestación. Por eso que las otras jerarquías vienen, le entran a los elementos para que ese espíritu virginal empiece a vibrar. Empieza a vibrar y empieza a asimilar y empieza a recibir toda esa información y empieza a dimensionar sus poderes. Bueno, por eso me fue un poquito a la mano, pero me pareció importante por lo menos dar este concepto para que cada uno medite, a ver. Si esta es, como dijo Osvaldo, es mi manera de interpretar las enseñanzas que trajo Margeinde, ¿verdad? Gracias, Arnaldo. ¿Augusto? No, Alejandro Cola había levantado la Perdón, mano. Ale, no te vi. Adelante, Ale. Gracias. Mira, acá encontré una carta de la Fraternidad de 1962 que se llama La Fórmula Básica. Yo leo solamente el primer párrafo que habla justamente de esto. Dice, querido amigo, el espíritu virginal, que es usted o yo, tiene tres potencias llamadas velos, cubiertas o vehículos, también atributos o rayos o aspectos. Estos son el espíritu divino, principio de la voluntad, el espíritu de vida, principio de sabiduría, amor, y el espíritu humano, principio de actividad. Con relación a estos, encontramos afirmando en el cosmos que las grandes jerarquías creadoras trabajaron sobre el espíritu virginal, despertando en él el ego, y que en realidad no existe sin un espíritu, el ego, pero contemplándolo desde el mundo físico, dicho espíritu se refracta en los tres aspectos. ¿No? Eso por un lado. Con respecto a el tema de la segunda pregunta que había hecho Augusto, acá en el mismo concepto dice, en el mundo más elevado del séptimo plano cósmico, recordemos que en el primer plano cósmico está el Ser Supremo, en el inferior, el séptimo, ¿cómo es? Plano cósmico, la parte más elevada, dice, está el Dios de nuestro sistema solar y los dioses de todos los otros sistemas solares del universo. Cuando habla de sistema solar, yo entiendo que se está refiriendo a los universos materiales que se crearon en el periodo terrestre. Es una cuestión mía, es decir, esos sistemas solares que en el Big Bang hace 13 millones y pico de años, miles de millones de años, se crearon en ese momento de particular del periodo terrestre que se creó el universo, creo que a eso se refiere, pero eso es una cuestión que yo lo tomo como, me agarro de ahí.
lo entiendo como que se refiere a eso. Está diciendo que en el séptimo plano cósmico está el Dios de nuestro sistema solar y los dioses de todo el resto de los sistemas solares del universo. Dice, estos grandes seres son también triples en su manifestación, similar al ser supremo que está allá arriba en el primer plano cósmico. Sus tres aspectos son voluntad, amor, sabiduría y actividad. Y lo que acá es importante, dice, lo que agrega, ¿no? Puede agregarse además que por lo menos en el esquema planetario al que nosotros pertenecemos, las entidades más desarrolladas en los primeros grados han alcanzado un elevado grado de perfección en evoluciones anteriores. Asumen las funciones de los espíritus planetarios originales. Por lo cual, el Padre, que es el iniciado más elevado del período, como es de Saturno, actualmente ocupa la función del Padre. Cristo, que es el iniciado más elevado del período solar, ocupa como es la función del Hijo, amor, sabiduría. Y finalmente Jehová, el iniciado más elevado del período lunar, ocupa la función del Espíritu Santo, que no eran ellos quizás originalmente, lo que yo entiendo por lo que dice acá, pero que han, tomado esa función liberando al espíritu original y sigue su evolución. De la misma manera se dice que cuando haya una X cantidad de seres humanos altamente desarrollados, vamos a poder liberar la carga del Cristo como el actual espíritu planetario de la Tierra. En ese sentido, veo que esto es dinámico, digamos, que la evolución hace que se vayan tomando las funciones diferentes entidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solo eso. Bien, gracias, Ale. Fantástico. Perdón, Adelante, Raúl, adelante. No, hay un tema que quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden, porque es un tema que lo vengo elaborando desde años y años, ¿no? Con respecto al absoluto, al ser supremo. Yo leo un poco, es cortito el texto acá, dice, y después lo analizamos. El absoluto, dice, está más allá de toda comprensión. Ninguna expresión o símil de lo que somos capaces de concebir puede expresar la verdadera idea. La manifestación implica ilimitación. Por lo tanto, podemos caracterizar mejor al absoluto diciendo que es un ser ilimitado. La raíz de toda existencia. Pero miren lo que dice acá. De esta raíz de la existencia, lo absoluto, procede el ser supremo en la aurora de la manifestación. En la aurora de la manifestación. Este es el uno. Acá nos habla de la aurora, nos habla de un principio. Pero más Heindel nos dice en todos sus escritos que no hay principio ni fin. Que no hay principio ni fin. Nos ha dicho muchas veces, nos dice, en este esquema evolutivo maravilloso en el que estamos inmersos. Pero acá nos habla de una aurora, dice, de esta raíz de la existencia, lo absoluto, del absoluto, procede el ser supremo, en la aurora de la manifestación. Este es el uno. ¿Y el absoluto de dónde procede? ¿Quién creó el absoluto? ¿De dónde procede entonces? Entonces, no es que no hubo ni principio ni fin. Hubo un principio. Pero ¿cómo se manifiesta ese principio? ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Quién? Ahí me quedo el interrogante que yo he planteado desde hace años y años, este punto. Hasta ahora nadie me ha podido dar una explicación lógica. Arnaldo está... No, es que ¿Qué me puede es muy difícil dar una justificación lógica que es en un plano tan inferior al nuestro, ¿no? Pero quizás está implícito en lo que has dicho, Raúl. El absoluto es el verdadero infinito, vamos a llamarlo para decirlo de alguna forma. El absoluto es el que no tiene ni principio ni fin. Entonces, si es así, quiere decir que habrá tenido, podríamos, pero esto ya es un razonamiento, o sea, ya no está explicado ni nada, ¿no? Pero bueno, podemos suponer, imaginar que ha tenido y seguirá teniendo diferentes etapas de deseo de manifestación, vamos a decirle de alguna forma, no sé, no hay palabras, me imagino yo, para decir, referirse a eso, ¿no? Pero en algún momento no estaba la manifestación del Ser Supremo. Estamos hablando del uno, ¿eh? No estaba. En algún momento. Porque como ahí habla de la aurora, quiere decir que antes de la aurora el Ser Supremo no estaba. No. Estaba el absoluto. Pero en una de esas, antes de esa aurora, hubo otras auroras. No lo sabemos. Claro. Y va a haber futuras auroras. De la misma manera que nosotros tenemos ahora, decimos, cuando lleguemos a Vulcano, ¿no? Y claro, cuando nos podemos mirar lo que representa, eso es inconcebible para nuestra mente. Pero sin embargo, Magender nos dio ese límite, si podríamos decirle, ¿no? Toda la manifestación tiene límites. Eso es así. Hay un origen y un final para la manifestación. Eso no nos quepa absolutamente ninguna duda. Imaginamos que para el Ser Supremo también, obvio. Ahí desacuerdo, estoy en desacuerdo, perdón. A ver, ¿por qué? Adelante, Porque adelante. acá lo que acaba de leer Raúl, que la única palabra que podemos utilizar quizás para tratar de expresar lo que es un ser ilimitado. No hay nada que podamos decir de limitación sobre ese ser. Nada. Lo que sí dice... Estamos elucubrando a un nivel, a un plano mental, quizá abstracto, un poquito más arriba que el concreto, y obviamente absolutamente limitado. Estamos de acuerdo, Osvaldo, correcto tu apreciación. O por ejemplo, ve lo que comentaba recién Augusto, que yo también estoy de acuerdo y tengo también ahí una, no sé si duda, pero me gustaría saber la respuesta como a él le gustaría saberla. Porque, por ejemplo, Dios, ¿cierto? Es el arquitecto de nuestro sistema solar. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que el sistema solar es su cuerpo en manifestación. Y se manifiesta en 7 mundos de diferente densidad, donde cada uno de esos mundos hay diferentes oleadas de vida que Él le otorga a cada uno de ellos lo que necesitan para que todos los espíritus que están evolucionando en diferentes oleadas puedan tener la posibilidad de tener crecimiento anímico. Y de esa forma Él también crece. Pero fíjate vos, pero dice que Dios se manifiesta en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No es así? Entonces Augusto tiene razón cuando dice que efectivamente el Padre no es Dios, pero el Padre también es Dios. O sea, no es fácil de comprender. Es parecido a lo que estaba diciendo, por ejemplo, cuando hablamos del absoluto, como mismo Augusto manifiesta, como es arriba es abajo. Dice que del absoluto emana el Ser Supremo, y el Ser Supremo es el creador de todo el universo. Entonces, Dios vendría a ser como el Ser Supremo, y de él emana el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el creador de nuestro sistema solar. No es fácil de entender. Una pregunta, ¿y no puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un mismo ser, pero diferenciado en varios aspectos, como la mano? Tenemos 5 dedos, pero es una mano.
porque, no sé, yo diría que es el mismo ser. Por eso hay un triángulo, que eso nos da a entender que es un ser único, con tres aspectos diferentes. No sé, creo yo, ¿eh? Me permito decir algunas cositas en relación a lo que está comentando Mari Carmen. Nosotros somos seres humanos, eso sí lo tenemos claro, ¿sí? Cada uno de nosotros es un maravilloso, hermoso, genial, precioso, divino ser humano. Cada uno de todos los que habitamos esta hermosa tierra que nuestro Padre nos da. Y cada uno de nosotros somos iguales porque somos seres humanos. Al mismo tiempo somos diferentes, absolutamente diferentes. Pero manifestamos aspectos, ¿cierto?, que hacen que seamos únicos. Pero esos aspectos son también comunes a todos los demás seres humanos. Por ejemplo, nosotros manifestamos, ¿cierto?, esos tres aspectos que hablamos: la conciencia, la emoción, la vida. Pero cada uno de nosotros es diferente. Pero esos aspectos, para que se manifiesten en nosotros, tuvimos primero que pasar por un proceso para lograr eso. Y lo que hacen las grandes jerarquías es darnos las herramientas y los elementos, ya sea mundos y vehículos que corresponden a los mundos, para que podamos despertar esas cualidades. Son cualidades espirituales en manifestación. Y esa manifestación es individual. Entonces, cuando yo, individuo, el ego, mi espíritu, mi yo superior, manifiesta estos tres aspectos, se manifiesta la cosa hermosa y maravillosa que es el ser humano. ¿Me explico? Porque tenemos esas cualidades despertadas. Ahora bien, los que están en la oleada de vida humana, en la oleada de vida, ponerle, pasando por la etapa de conciencia animal, no manifiestan estos tres aspectos. Los que están en el reino vegetal tampoco. Tienen que pasar por un proceso en el cual despiertan esos aspectos y los van manifestando gradualmente. Es un proceso lento. Pero los que están por encima de nosotros, no digo que manifiesten otro aspecto diferente, sino que estos tres aspectos que son comunes a todas las grandes jerarquías, se van desarrollando y cada vez adquieren más proporción o espacio de acción, a tal grado que empezamos a actuar en los mundos superiores, dejando atrás a esos mundos que son limitantes. Es decir, acá hay una frase que dice, que lo leyó recién a Raúl, que dice, la manifestación implica limitación. Es decir, cuando nos manifestamos, estamos limitados. Pero el ego, el yo superior, mi verdadera esencia espiritual, ese espíritu virginal que manifestamos, estamos hablando hace un ratito, al manifestarse está limitado, pero él hace todo para superar esa limitación y pasar al siguiente nivel. Por eso, cuando estamos por el estado de conciencia animal, a través de un proceso, que no vamos a entrar en detalle ahora para no hacerlo muy largo la explicación, logramos producir una división en el cuerpo de deseos, nos capacita para adquirir la mente, y ahí hemos superado el estado de conciencia animal y estamos entrando al estado de conciencia humana. Es decir, superamos esa limitación. Es extraordinario. Y nosotros, como seres humanos, tenemos que superar la condición en la cual estamos, limitante, para pasar al estado de conciencia de ángel. Y el ángel, a su vez, para pasar al estado de conciencia de arcángel. Y así, cada vez elevándonos sobre nosotros mismos. Ahora, ¿quién es el que hace posible eso? Las grandes jerarquías nos dan las herramientas, pero el que tiene que trabajar soy yo. El que es responsable de yo mismo soy yo. Vos, querido amigo, no te nutrís cuando yo como, me nutro yo solo. Y es así, el espíritu obtiene crecimiento anímico cuando se nutre a través de la experiencia de esta manifestación limitante. Y a través de ellas, crecemos y superamos las limitaciones. Alejandro. Gracias. Hay muchas cosas que obviamente creo que no se nos dice o no están dentro de nuestra capacidad de raciocinio. Vos fíjate un detalle de lo que se está hablando. Estaba pensando que el Padre, el máximo o el elevado de
iniciado principal de lo que es el periodo de Saturno. En el periodo de Saturno ellos eran humanidad. Cristo fue el iniciado más elevado del periodo solar, cuando ellos eran humanidad. Jehová es el iniciado más elevado del periodo lunar, cuando ellos eran humanidad. Vos fíjate que me quedo pensando en el hecho de decir ¿qué es humanidad? Es el momento donde termina la involución y comienza la evolución. Comienza la evolución. Y los elevados, los iniciados más elevados que hoy tienen las funciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo, surgen del momento en que empieza como humanidad la evolución. Vos decís, ajá, ¿y qué? Después, a medida que ellos siguen ascendiendo, siguen como los máximos iniciados, eso fue cuando eran humanidad. Me estoy yendo quizá por la tangente, pero vos fíjate que en ese caso decís, bueno, entonces que lo importante es solo cuando somos humanidad, que surge el iniciado más elevado del periodo, si recién está empezando la evolución. Estamos, digamos, en la parte más baja de lo que se te pueda ocurrir. Entonces hay cosas que creo que se nos va más allá de lo que podemos razonar y de lo que sanamente necesitamos para evolucionar. Porque por ahí entramos en un sinfín de pasillos que no van a ningún lado y que no nos ayuda a seguir para adelante. Creo que también para mí, para mi salud mental, prefiero quedarme con ciertas cosas hasta ahí nomás. Porque si no, viste, no sé, no llego a ningún lado. Por el momento es suficiente, decía uno. Para, te quería decir algo, yo puedo. Adelante, Raúl, adelante. No, con respecto a lo que decías, Osvaldo, de que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son emanaciones del Ser Supremo. Y nosotros también, como chispa divina. No se me ocurre, digo yo pensando. Miren la responsabilidad que tenemos, porque el Ser Supremo está, nos envuelve, así como el absoluto. Nosotros estamos evolucionando dentro de ellos. Y ellos esperan que justamente actuemos en concordancia y en armonía para que desarrollemos. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos repercute en ellos. Estamos trabajando para ellos. En Dios vivimos, dice. Nos movemos y tenemos nuestro ser. Ahí está, en Dios vivimos, nos movemos en Dios. ¿Qué Dios? El Dios de nuestro sistema solar, que es el Padre. En él estamos, el Padre siempre lo estamos diciendo. Oramos al Padre, Padre Celestial, que es el gran médico. Cuando oramos nosotros, oramos al Padre, que es el gran médico. Entonces miren como digo, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para no defraudar a estas jerarquías maravillosas que están evolucionando y que nosotros somos parte, somos una jerarquía, somos dioses en gestación, somos dioses en formación, porque si somos una chispa, una parte, entonces esa chispa tiene que desarrollarse, convertirse en un ser semejante al ser que lo ha creado. ¿No? Ahora, con respecto a lo que dijiste, Alejandro, acerca de la evolución, ¿no es cierto? Y la involución. El periodo de involución que abarcó hasta la época lemúrica, nosotros que ayudados por jerarquías espirituales, aprendimos a construir un vehículo físico. Una vez que completamos ese aprendizaje, que estuvimos en condiciones de habitar ese vehículo que habíamos nosotros creado, desarrollado, ¿no es cierto? Y adosado al germen de la mente, ahí empieza la evolución. La evolución. Y hay una tríada, involución, evolución y epigénesis. La epigénesis es la cualidad que nos permite evolucionar. Si no hay epigénesis, ¿qué es la epigénesis? El poder de crear algo original,
algo nuevo, algo que no un simple mejoramiento de algo que ya existe, sino de algo original. Esa originalidad es la que nos permite evolucionar en este maravilloso plan evolutivo que fue trazado por las jerarquías espirituales, ¿no? Y que nosotros somos parte, dentro de ese plan grandioso evolutivo, somos una parte pequeña, infinita. Somos un pequeño universo, cada uno de nosotros, que estamos evolucionando, como dice una de las palabras de la meditación para un mes solar. Cada uno de nosotros somos un pequeño e individual universo que nos estamos manifestando. Perdón. Excelente, Raúl, gracias. Yo quiero comentar algo en relación a lo que dijo Alejandro. A mí, por ejemplo, yo veo, y es mi percepción, que antes de alcanzar el estado de conciencia humana, cuando hablamos de los estados anteriores, mineral, vegetal y animal, en esa época, en esos tiempos, por nombrar alguna forma, si es que se le puede calificar así, hemos sido ayudados permanentemente, es decir, como un papá ayuda a sus hijos, porque su hijo no puede y no es independiente, o sea, no tiene capacidad para poder desenvolverse y sostenerse solo, sino que necesita la asistencia permanente en todos los aspectos de su vida. Entonces las grandes jerarquías durante esas 3 etapas de la involución, digamos, nos están asistiendo o nos han asistido permanentemente con el objetivo de que nosotros alcanzáramos la conciencia de yo mismo, de yo. La palabra ego significa yo, derivado del latín. Entonces ego es yo. Cuando estamos hablando del ego, estamos hablando del yo, y el verdadero yo es el espíritu, el yo superior. ¿Sí? Por eso decimos ego. Pero para mí ese estado de conciencia humana, el cual te estamos disfrutando, felices hoy, es un punto de inflexión. Porque a partir de ese momento, en el cual alcanzamos ese estado de conciencia, a diferencia de antes, nos hacemos responsables. Por eso existe el libre albedrío. Es decir, antes no había libre albedrío, sino que nos guiaba, nos ayudaba, nos sostenía en todos los aspectos. A partir de ahora, existe el libre albedrío, a partir del estado de conciencia humana. ¿Y por qué? Porque yo libremente actúo en cualquier dirección, ya sea ignorante o no. Nadie, ni las grandes jerarquías, ni Dios, ni nadie, nos pone límite al respecto. Los límites que tenemos son ocasionados por nuestras propias acciones, por nuestras propias debilidades, por nuestros propios aciertos, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Pero a partir de este momento ya somos responsables. Entonces, por ejemplo, cuando el ser humano empieza a ser responsable de su existencia, es por un lado maravilloso, y empieza a utilizar la libertad como eso, y sigue siendo maravilloso, pero al mismo tiempo es duro y difícil, porque asumir la responsabilidad de uno, y eso lo sabemos todos, no es tan simple, porque cuando no gozamos del conocimiento que nos hace falta para hacerlo de manera correcta, obviamente que nos equivocamos y pagamos las consecuencias de nuestros errores. Entonces el estado de conciencia humana es un estado maravilloso, es glorioso, por eso estamos catalogados dentro de las 12 grandes jerarquías evolutivas en nuestro actual desarrollo, porque hemos alcanzado un estado de ya somos responsables de nuestro camino evolutivo. En la actualidad la humanidad está pasando por un estado de materialismo muy grande. Ese estado de materialismo nos impide ver que somos espíritu. Y nos enfocamos solamente en la materia y en los intereses egoístas. Pero en la medida en que seamos capaces de comprender que somos espíritu y que vamos a avanzar y que ya corresponde a nuestra responsabilidad el aprender para crecer y desarrollarnos anímicamente, ese es el punto principal. Puede ser que no tengamos claro todas las respuestas, pero no tengamos duda de que en un futuro, y yo considero inmediato, o por lo menos lo más rápido que podamos, vamos a obtener muchas respuestas más. Pero lo maravilloso también de esto es que es infinito. Y no desde el punto de vista del tiempo, sino es infinito en las capacidades y potencialidades y poderes que cada uno de nosotros como espíritu individual es capaz de lograr.
Adelante, Raúl. No, que quería, ¿qué te parece si le pedimos la opinión a la señora Graciela, Nio y a José Gorrochategui, y que están a ver que nos den su opinión acerca de... De todas maneras, la idea mía es que esta parte de que sí somos la chispa divina, digamos, no somos una parte, sino que seríamos como el rayo del sol que se manifiesta, ¿no? Y, y bueno, esa es la idea mía. Ahora José viene con... No, decir mucho más, no, porque la verdad que es súper interesante y esclarecedor todo lo que están diciendo, nos ayuda a entender un poco más los capítulos del concepto que justamente estamos leyendo, los capítulos 5 y 6 que estamos estudiando acá. Así que nada, los escuchamos con mucho interés. Bien, muchas gracias. Pero no podemos emitir demasiada opinión sobre este tema. Y a todos nos pasa lo mismo, no es tan fácil. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer algún aporte? Augusto. A ver, sí, justamente esto había iniciado toda esta disertación interesantísima y muy, muy valiosa acerca de las consultas que les había hecho casi al inicio de la sesión sobre a quién, o sea, si el Padre es realmente Dios, ¿no? Y la otra, si quién es el que evoluciona, ¿no? ¿Quién es el que está evolucionando en todo este día de manifestación? ¿El espíritu original, que es la chispa, o el ego, que es conjunto de vehículos que ha sido obtenido por este espíritu original, y no desde el inicio, sino ha sido, digamos, conglomerado como espíritu triple, como triple espíritu, recién al final del periodo lunar, cuando los serafines otorgan de sí mismos el germen para construirle, para comenzar a trabajar y construir lo que sería el espíritu humano. O sea, hasta antes de eso, ¿quién ha estado trabajando? ¿Quién ha estado evolucionando? ¿Quién ha estado creando conciencia o expandiendo conciencia? Es por eso que decía que para mí es el espíritu original. Él es el que ha estado ganando conciencia a través de estos vehículos a lo largo del día de manifestación, ¿no? Y esas son las dudas que yo tenía, ¿no? Porque siempre había yo manifestado que quien evoluciona desde el inicio hasta el final es el ego, ¿no? Es el ego, el yo superior, como tú bien dices, Osvaldo. Pero si nos remitimos al texto, el ego como tal no existía en el periodo de Saturno, ni siquiera teníamos el primer germen del espíritu divino, sino hasta el final del periodo, la séptima revolución del periodo de Saturno, recién los señores de la llama emiten de sí mismos el germen del espíritu, lo que sería el espíritu divino, ¿no? Entonces, solamente se manifiestan como tales recién en el periodo terrestre. Cuando ya los hemos trabajado en los 3 periodos anteriores, recién se manifiestan como tales, ¿no? En este periodo. Y en el globo D ¿cómo se llama? Del periodo terrestre. Recordemos que cada periodo está dividido en 7 globos y por los cuales van a transcurrir 7 revoluciones. Y en cada una se va a llegar se va a trabajar un aspecto diferenciado. Recordemos que cada primera revolución de cada periodo recibe el nombre de periodo de Saturno porque es donde se comienzan a retrabajar todas las cualidades que fueron entregadas en el periodo de Saturno. Se va a trabajar sobre el germen del cuerpo denso. En la segunda, lo que se obtuvo en el periodo solar. En la tercera, lo que se obtuvo en el periodo lunar. Y recién la cuarta revolución del periodo terrestre es la que realmente comienza a manifestarse lo que estamos trabajando, propiamente dicho, en esta humanidad que estamos de la que estamos siendo parte, ¿no? Entonces, hay mucho ahí por tratar de comprender, ¿no? Y hay muchas cosas que no vamos a comprender, no porque no podamos o no queramos, sino porque no estamos condicionados para ello. Recordemos que este día de manifestación en el cual estamos sumergidos empieza en el mundo del Espíritu Divino y termina en el mundo del Espíritu Divino. Por lo tanto, el nivel de conciencia que vamos a poder expandir solo va a llegar hasta ahí. No estamos regresando ni siquiera a nuestro hogar original, que es el mundo de los espíritus originales, y mucho menos al mundo de Dios, ¿no? Entonces, muchas cosas que no vamos a poder comprender, podamos, digamos, especular, pero no vamos a comprender no porque no queramos, sino porque no podemos hacerlo, porque no estamos condicionados aún para poder entenderlo. Más adelante, quizás nosotros, al terminar el periodo de Vulcano, terminaremos siendo quizás grandes jerarquías para otros días de manifestación de nuestro Dios, que va a tener, que se va a manifestar nuevamente en algún otro momento, y nosotros ahí seremos pues sus serafines o sus querubines, ayudando a nuevos espíritus originales a obtener la evolución, ¿no? Y andando el tiempo llegaremos al nivel de Dios,
y andando el tiempo, al igual que él, también comenzaremos a manifestarnos para ascender en los planos cósmicos, ¿no? Porque todo esto es una escalera, ¿no? Se entiende como una escalera. O sea, estamos en los peldaños principales, los peldaños primordiales ahorita. Hablar más allá es lejanísimo todavía, ¿no? Entonces, pero para tratar de comprender este esquema y tratar de ser un poco más prácticos, pragmáticos y concretos para aquellos que nos quieran escuchar o quieran tener simpatía por este tipo de filosofías, espero que ya sea este tipo de preguntas para ser un poquito más precisos en los conceptos, ¿no? ¿A qué nos referimos con Dios? ¿Dios es Padre? ¿A qué nos referimos con el ego? ¿El ego es el espíritu que evoluciona o es un conjunto de vehículos elevadísimos que tienen que ser trabajados, obviamente, pero evolucionan para quién? ¿No? Porque dicen los vehículos del hombre. ¿Cuáles son los vehículos del hombre? Los vehículos del hombre son el cuerpo denso, el cuerpo vital, el cuerpo de deseos, la mente y el triple ego o el triple espíritu, ¿no? Pero ¿quién es ese hombre? Son los vehículos del hombre, pero ¿quién es ese hombre? Por eso yo digo, ese hombre se refiere a los espíritus originales, como bien leyó Alejandro hace unos momentos, que somos en esencia espíritus originales, que obtenemos ciertos vehículos y que los trabajamos, ¿no? Y que nuestro deber es trabajar sobre todo la parte superior, que es el ego, ¿no? Trabajar, despertar esas cualidades para ir adquiriendo la expansión de nuestra conciencia como estamos mandados a hacer, ¿no? Entonces, esos eran los temas que yo quería tener más clarificados, porque sé que aclararlos a plenitud tendríamos que tener el nivel de la clarividencia quizá para recién comprender a plenitud siquiera realmente de qué temas estamos tratando, ¿no? La gente nos ha legado lo que ha podido en cuanto se le ha permitido que nosotros podamos digerir a través de mucha lógica, raciocinio y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque seguimos dándole vueltas a un tema que supuestamente ya deberíamos tener bastante claro, pero vemos que cada vez que lo ahondamos encontramos algo más y algo más que nos nutre, nos nutre y nos nutre y nos va a seguir nutriendo, como digo, hasta el día en que nosotros liberemos nuestra conciencia y seamos clarividentes, voluntarios y podamos comprender de primera mano todos estos grandes misterios, ¿no? Hasta ese momento nos queda poner el máximo ahínco para tratar de comprender en ayuda, en conjunto entre todos nosotros, a expandir nuestras conciencias, ¿no? Y poder comprender un poquito más, ¿no? Ahora con las explicaciones que cada uno de ustedes ha brindado, ya trato de comprender un poco más este tema que me estaba confundiendo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Esta duda de quién era el que evolucionaba, el espíritu, el triple espíritu, qué somos, o quién es Dios, o el Padre, ¿no? Porque el Padre se dice que es el más elevado iniciado del periodo de Saturno, ¿no? O sea, cuando la creación en el periodo de Saturno llegó al globo D, que es, digamos, la parte más densa a la cual ese periodo descendió, que es el mundo del espíritu, del mundo del pensamiento, de la parte del pensamiento concreto, ahí es donde para mí se manifiesta el nadir de la evolución de ese periodo, donde todos los seres que estaban evolucionando, algunos, ¿no?, llegaron al nivel más elevado, que son considerados los señores de la mente, donde el Padre es el más grande elevado, ¿no?, el más grande iniciado, y nosotros éramos como los minerales, ¿no?, bastante más abajo. Entonces, cada uno de estos periodos ha tenido, digamos, un descenso en materialidad, en donde se ha manifestado el mayor trabajo que se quería, la cristalización. Cada globo D de cada periodo ha sido la parte más densa de cada periodo, ¿no?, en descenso. El periodo solar llegó hasta el mundo del deseo y el periodo lunar hasta la parte etérica del mundo físico, ¿no? Y ahora nosotros estamos en la región química del mundo físico. Entonces, es aquí donde se está manifestando el mayor plano de cristalización. A partir de acá ya todo va hacia arriba nuevamente, ¿no? Entonces, acá es donde se hace la diferenciación. Quiénes van a estar más arriba y quiénes se van a quedar, quiénes van a ser los rezagados, ¿no? Quiénes van a dar el paso siguiente en la evolución. Si los animales, algunos de ellos, algunas especies darán el siguiente paso en la evolución, algunos se rezagarán, la misma humanidad tendrá rezagados, ¿no? Esta misma humanidad va a tener que tener rezagados. Ha pasado así y sigue pasando, ¿no? Y seguirá pasando en el futuro. Entonces, es un poco para mí, en el globo D de cada periodo, es donde se da la diferenciación de quienes llegan al máximo del trabajo que se pueda conseguir y quienes simplemente se van a quedar. Bueno, ese era un poco de los conceptos que yo quería que me ayuden a aclarar, ¿no?, acerca de todo de este punto, y esto da para mucho, ¿no? O sea, como vamos a sumergirnos horas de horas y vamos a sacar siempre un punto nuevo porque hay algo que se nos escapa, y es así, somos humanos, somos digamos, la etapa culminante de esta evolución, pero aún así nos queda mucho por tratar de comprender, ¿no? Yo les agradezco más bien todos los aportes que me han brindado para tratar de comprender mejor esta situación. Bien, vos sabés que lo que estás diciendo me hace pensar
como para complementar un poco más el hecho de que, como decía Raúl hace un ratito, el proceso de involución está diseñado específicamente para construir todos los vehículos que el espíritu, el yo superior, necesita cuando alcanza el estado de conciencia humana. Es decir, todos los vehículos que se fueron construyendo, pasando por el estado de conciencia mineral, vegetal y animal, fueron procesos en los cuales se fue construyendo el vehículo o los vehículos en los cuales el ego, el yo superior, alcanza el estado de conciencia humana. Una vez alcanzado ese estado, ya le corresponde al yo superior, al ego, por voluntad propia, por esfuerzo propio, el desarrollar, hacer crecer esa conciencia a niveles superiores. Entonces, hablamos de inferior y hablamos de superior. Entonces, vamos hacia lo superior, pero corresponde nuestro esfuerzo. Y eso es lo que es interesante de ver desde mi punto de vista, o una de las tantas cosas interesantes que tienen que ver con el estado de conciencia humana. Realmente haber llegado al estado de conciencia humana es un mérito, es una gloria, es un honor, es un camino recorrido, porque muchos quedaron en el camino, como manifestaste vos, Augusto. Entonces, el hecho de que estemos acá es realmente maravilloso. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Hola, buen día. Hola, Ricardito. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo siempre me gusta hacer un cierre. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Sin lugar a dudas, somos artífices de nuestro destino, somos constructores de nuestro destino, de nuestra vida, cuando aplicamos convenientemente las leyes de la naturaleza. Y como bien dijo Augusto, con los hermanos que van quedando atrás en los periodos evolutivos, debemos obviamente ayudarlos a través del servicio. No hace falta decirlo, ¿no? En todo sentido, desde los animales hasta las otras etnias que pueden ir quedando en el periodo evolutivo. Pero es muy importante comprender eso. Si aplicamos en nuestra vida las leyes espirituales, vamos a recibir las bendiciones, hablando en términos religiosos, en este momento no puedo utilizar otro concepto. Cuando recibimos una bendición espiritual es porque aplicamos las leyes espirituales necesarias para nuestra vida. Un ejemplo, si quiero recibir bendiciones desde el punto de vista material, dentro de nuestra posibilidad, primero debemos dar, por ejemplo. Hay religiones, por ejemplo, que se manejan a través del diezmo, dejando de lado, bueno, después cómo la utilizan es algo que se nos escapa. Por ejemplo, Bill Gates, a través de las ayudas, bueno, en este momento bastante devaluada la figura de Bill Gates, ¿no es cierto? Algunos lo acusan de la pandemia, bueno, dejando de lado eso, pero hay empresarios que han tenido éxitos en sus negocios porque primero han dado, ¿sí? Entonces es una ley ineludible que si vos querés recibir bendiciones, debes dar. Es un ejemplo que doy, pero para cerrar, recibimos bendiciones, tanto materiales como espirituales, si nos amoldamos, si acoplamos nuestra vida a esas leyes. Que obviamente esas bendiciones y esa armonía va a llegar en el momento justo y adecuado de nuestra evolución. No significa que lleguen en cualquier momento, ¿no? Bueno, pero eso es importante. Somos artífices de nuestra vida y construimos la misma cuando amoldamos nuestra existencia a las leyes de la naturaleza. En cuanto al libre albedrío, sí, sigo insistiendo que es muy importante, somos libres, somos constructores, pero así todos seguimos estando sometidos, y eso me va a costar mucho, seguimos estando sometidos a realidades económicas, sociales, que a veces van a minar nuestra libertad. Y ahí justamente es cuando debemos superarnos y debemos crecer. Bueno, esa es mi conclusión. Espero no haberlos enredado en demasía. Gracias. Gracias a vos, Ricardo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola, gente. Hola, Andrés. Estoy completamente de acuerdo con los comentarios que ha hecho Ricardo respecto de
bueno, de cómo aprovechamos nuestras oportunidades espirituales y de qué es lo que vamos a conseguir de esa forma. Pero sobre todo, bueno, las preguntas de Augusto siempre producen en mí el mismo efecto, digamos. Nosotros tenemos en el grupo, acá hay gente que ha leído el concepto Rosacruz del Cosmos y hay gente que lo ha leído varias veces, total o parcialmente, pero varias veces. Y digamos, siempre alguna pregunta de Augusto nos hace recordar que lo tenemos que volver a leer. Así que, bueno, eso, precisamente eso que estás mostrando era algo de lo cual estaba pensando en comentar. Algunas de las cosas que quería decir, que quería responderle a Augusto, las dijo él mismo después. Así que, yendo a esto, si me das permiso, comparto un minuto esto y Por favor, adelante, querido. y seguimos. Lo que está mostrando Osvaldo es los famosos 7 planos cósmicos que ha mencionado el amigo Arnaldo, ¿no es cierto? Que dice que hay 7 planos cósmicos y que nosotros estamos en este plano cósmico, ¿sí? En este que está acá, donde se mueve el cursor, ahí es donde estamos nosotros, aquí abajo en realidad. Tenemos nuestra conciencia enfocada en el mundo físico, así que podemos decir que estamos aquí abajo. Si bien nosotros arrancamos desde acá, en este actual periodo, ¿sí? En la descripción del peregrinaje de los espíritus virginales, que somos nosotros, en las 7 revoluciones de los 7 globos, en los 7 periodos mundiales, nosotros arrancamos acá, en el periodo de Saturno, y como bien dijo Augusto, en aquella época no teníamos ni siquiera el ego, ¿sí? Entonces, arrancamos, venimos bajando por acá, luego por acá, y en este momento estamos en este periodo, en el periodo terrestre, ¿sí? Que ahora lo vemos un poquito más grande. Estamos acá en el periodo terrestre, este es el periodo de Saturno, ¿sí? Pero si lo digamos, si lo pensamos como el periodo terrestre, como dice Augusto, arrancamos en el globo A y terminamos en el globo G, en la región del pensamiento concreto, ¿sí? Nosotros estamos acá. Han pasado 3 revoluciones de este periodo. Ha comenzado la 4ª y estamos en la mitad de esta 4ª revolución del periodo terrestre. Estamos acá, en el globo D, ¿sí? Solo para buscar un gráfico un poquito más grande, lo mostramos según el periodo de Saturno. Del periodo terrestre, no sino del periodo terrestre, nosotros estamos acá, en el globo D. Y en el globo D, podemos decir que se produjo el Big Bang hace 13.000 y pico millones de años. 13.000 y pico, sí, 13.000 y pico de millones de años. La existencia de nuestro sistema solar se produce hace 5.000 millones de años. 1.000 más, 1.000 menos, 500 más, 500 menos. Pero estamos hablando de solamente este globo, de esta revolución. Entonces, si nos vamos al contexto que tenemos el globo anterior, el lunar, el globo anterior, perdón, el periodo anterior que es el lunar,
el periodo anterior que es el solar, el periodo anterior que es el de Saturno, todavía nos falta uno o dos mundos hacia arriba en este séptimo plano cósmico, y después tenemos los otros 6, o sea, estamos aquí abajito, estamos aquí abajito. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra curiosidad humana siempre nos va a buscar, siempre nos va a impulsar a tratar de entender lo que no entendemos. Pero hay gente que necesita seguridades. Hay gente que necesita seguridades y las iglesias exotéricas siempre brindan, en ese sentido, brindan una seguridad. Tenemos que recordar que nosotros estamos buscando un conocimiento que probablemente nos exija salir de nuestra zona de seguridad. Pero hay una cosa que es muy segura, y es que estamos aprendiendo todos, estamos evolucionando todos, y nosotros particularmente, los que nos dedicamos a hacer preguntas como las que hace Augusto, los que nos preguntamos sobre nuestra evolución, tenemos que saber que no siempre vamos a estar pisando sobre terreno seguro. Pero para todos digo, vamos bien. Mientras no tratemos de acortar camino saliéndonos del trabajo espiritual, vamos bien, porque acortar el camino nos lleva siempre a hacer un camino más largo para volver a donde teníamos que estar, ¿sí? Entonces, creo yo que vamos bien. Simplemente quería recordar las cantidades enormes de tiempo que tenemos solamente acá, en el globo D, y ahora dejo de compartir para continuar, digamos, para que se continúe con... Quería simplemente recordar que esas enormes cantidades de tiempo solamente las tenemos acá, en el globo D. Imaginen todo lo que falta. Sin menospreciar, sino al contrario, valorando cada uno de los aportes anteriores, ¿no? Así que vamos nomás con el resto de la jornada. Gracias, Andresito. Adelante, Augusto. Y solamente para manifestar y agradecerle a Andrés esta intervención muy valiosa que acaba de hacer, y justamente porque me acaba de aclarar otra pequeña duda. Si estos 14.000 millones de años de existencia de que habla la ciencia se referían al origen del periodo de Saturno o a este globo del periodo terrestre. Entonces, para reflexionar, justamente, claro, la materialidad como tal, como densa, como la conocemos, claro, se nos dice que se ha dado en el globo del periodo terrestre. Entonces, en el periodo de Saturno no existía nada de eso. Entonces, lo que se ve ahora por los grandes telescopios científicos, que son los destellos de luz de un periodo antiquísimo, ¿no? Son justamente materia, ¿no? Justamente cosa visible, que es materia. Entonces, materia no existía pues en el periodo de Saturno. Entonces, como bien dice Andrés, los 14.000 millones, ¿no?, de años no se refieren al inicio del todo, desde el periodo de Saturno, sino son simplemente el globo del periodo terrestre, ¿no? Entonces, el tiempo es mayor, es inmenso, es impensable, ¿no? Es una tarea muy grande todavía, muy, muy grande. A la tercera revolución y media del periodo terrestre. Eso iba justo a decir. Claro, pero dijo algo que tiene mucha razón Andrés, cuando dice, nosotros estamos acá abajo de todo, donde tenemos la conciencia, y es tal cual, donde nosotros tenemos la conciencia, ahí estamos, y si prestamos atención a las cuestiones físicas, nos vamos a quedar ahí abajo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es un esfuerzo descomunal por tratar de entender todo lo que está arriba nuestro. Pero bueno, lo tangible lo tenemos acá en lo físico. Lo importante es no quedarnos acá nada más. Excelente. Adelante, Arnaldo. Sí, y justo como había dicho Alejandro, un poco más antes, Alejandro había comentado de los iniciados, de los periodos anteriores, que estos grandes iniciados fueron cuando eran humanos, ¿no es cierto? Cuando estaban en la conciencia humana.
Pero es que justo, ese es el kit. Es en el momento de adquisición de la conciencia humana, que es la adquisición de la conciencia individual. ¿Habrá otros sistemas evolutivos? No sabemos, porque Magender generalmente habla de nuestro sistema solar, dice que en general es aplicable a todos los sistemas solares, pero no sabemos en otros lados cómo es, pero es lo que nos se refiere a nosotros, efectivamente, es en ese momento que somos conscientes de empezamos a ser conscientes de nuestra individualidad, que empieza la evolución. La verdadera evolución no puede ser anterior, nunca, si no somos conscientes de nosotros mismos. Y esto, a todo hemos venido apuntando, Augusto con sus preguntas, incluso lo que Ricardo aportó perfecto, bueno, esto de Andrés, excelente, lo que dijo Raúl, bueno, Osvaldo desde ya, todo va conduciendo a eso, la responsabilidad que implica la individualidad, nuestra conciencia de nuestro yo y de nuestras potencialidades, que al principio de todo, ya en el capítulo 1 del concepto se hablaba de eso, que el verdadero gran objetivo, el gran propósito de la manifestación es convertir las potencialidades estáticas latentes en poder divino dinámico, que se va a obtener en este esquema nuestro de evolución al final de Vulcano, al final de la séptima revolución del séptimo periodo, donde, bueno, se supone que ahí sí ya seremos verdaderos semejanza de nuestro creador, ¿no es cierto? En aquel momento que seremos seres creativos. El tiempo es un concepto limitado para nosotros, solamente en este plano. Más arriba prácticamente desaparece, un poco en el plano del deseo bajo, pero en línea general después desaparece el concepto tiempo. El espacio, así como lo entendemos nosotros, está en este plano físico. Ya más arriba no es el espacio, es diferente. Todo cambia, nuestros sistemas cognitivos van a ir adaptándose a las sucesivas etapas. Y está muy bueno, sin embargo, por más que nos falte tanto, por más que haya tanto por encima nuestro, está re bueno llegar a entender acá, donde estamos acá. ¿Qué necesitamos hacer acá? ¿Qué tenemos que desarrollar acá? Y en esto constantemente Magendel lo indica, Osvaldo lo retumba cada rato, el trabajar con el servicio aquí, en esto que nos ha tocado, en nuestro mini universo. El mini universo que, como dijo Ricardo, hemos nosotros mismos como artífices creado alrededor nuestro, porque las limitaciones que nosotros tenemos en nuestro libre albedrío, cosa que Osvaldo y Raúl se han encargado en martillarnos repetidamente, dependen de las limitaciones que nosotros mismos nos hemos impuestos por desviarnos de las leyes divinas o simplemente por nuestro estado evolutivo al cual todavía no nos permite y no nos conviene ir más allá. Como dijo Andrés, no pretendamos tomar atajos sumamente peligrosos que es posible que no solo no nos permitan subir, sino, bueno, Raúl habló la vez pasada de las tablas esas, por ejemplo, tabla Ouija, esas cosas, que son tremendamente peligrosas y que verdaderamente nos pueden no solo impedir el crecimiento, sino que nos pueden arrojar para atrás de una manera muy seria. Qué bueno es entonces estas reuniones con estas inquietudes que nos trata de darnos el sentido de nuestro yo verdadero espiritual. Que, bueno, sí, evidentemente en nuestro origen en el mundo de los espíritus originales, como chispas totalmente inconscientes de su individualidad todavía, pero ahora ya somos conscientes. Ahora ya somos conscientes de esta individualidad, que de alguna manera vamos a mantener aun cuando volvamos a la unidad, porque después tenemos que volver a la unidad. Y esto es lo que nos va a costar ahora. Tanto nos hemos diferenciado,
tanto hemos luchado, hasta podríamos decir egoístamente, por obtener nuestra individualidad, pero que ahora que desarrollamos la conciencia, tenemos que mantener, seguir desarrollando todas nuestras potencialidades, pero volviendo a la unidad, comprendiendo que en realidad parecemos diferentes, pero en espíritu somos parte del uno y somos realmente una fraternidad espiritual. Este es nuestro desafío, ¿no? A cada uno nos toca, en la parte que cada uno pueda ir desarrollando. Bueno, Gracias, Arnaldo. Bien, antes de concluir, quiero pedirle a Andrés que comparta en pantalla para hacer la oración, pero yo quiero hacer un comentario final, quizás, de lo que hemos estado hablando. Nosotros hemos pasado un proceso que se llama involutivo, en el cual no éramos conscientes de nada, y despertamos a la conciencia del yo en este mundo material. Lo que quiero manifestar, y me parece fantástico poder pensarlo siquiera, el hecho de que esta famosa frase dice que en Dios nos movemos, existimos y tenemos nuestro ser. Es decir, todos los 7 mundos que corresponden al 7º plano cósmico, estamos dentro de esos 7 mundos y estamos dentro de este 7º plano cósmico, como también estamos dentro de todos los demás planos cósmicos. Estamos dentro, es decir, no estamos afuera, para expresarlo de alguna manera. Lo único que nos falta es despertar nuestra conciencia de esos planos, lo cual significa elevarnos por sobre nosotros mismos y salir de las limitaciones en las que nos encontramos, lo cual nos daría abundancia, más libertad, plenitud, es decir, creceríamos mucho más. Pero eso depende de nosotros. Seamos conscientes de que todos esos mundos que corresponden al 7º plano cósmico, en el cuerpo de nuestro Padre Celestial, en el cual nos manifestamos, están aquí y con nosotros. Lo único que nos falta es despertar a ellos, porque el único mundo en el cual estamos despiertos es en el mundo físico, en la región química. Depende del esfuerzo, la voluntad y la disciplina que cada uno ponga para poder despertar a esos mundos superiores. Nos van a dar mucho más poder, mucha más libertad, mucha más abundancia. Todo liberándonos del hambre, de la sed, del dolor, de la enfermedad y de todas las cosas a las cuales estamos limitados en esta manifestación física. Bien, le pido a Andrés, por favor, compartir pantalla para la oración final. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos, desde el microbio hasta el hombre. De hecho, en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo. Las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otro a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebidos por la mente divina, antes de que esa difusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente de poder y en Él real, verdadera y literalmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue, pues, un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en alas de aladora voy a habitar, en lo más alejado del mar, también ahí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos, pues, nuestros pensamientos a los de todos los amantes de la paz, mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio amor-sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universales en los corazones y en los asuntos de los hombres. Que así sea, Padre. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, muchas gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha dado la oportunidad de estudiar como siempre, y gracias a todos ustedes por compartir. Hoy realmente, como siempre, ha sido fantástico. Hemos compartido cosas que
son de un valor incalculable. Muchas gracias. Hasta el próximo Muchas domingo, gracias. amigo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta el Buena domingo. semana. Gracias. Buena semana. Adiós. Adiós. Credo o Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de Él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.